Me siento entre la espada y la pared. ¿Cómo están? Soy Diana Banoni y hoy tenemos un invitado de lujo. Vamos a hablar de nuestro precioso país. En este momento estamos la mayoría de los que podemos guardaditos en casa, seguimos en cuarentena. Acuérdense, no hagan mucho caso si... ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Mejor me voy directamente a presentar al doctor José Ignacio Escalante de la Hidalga, que hoy nos regalas esta mañana. Va a ser Un ratito padrísimo hermoso. hablar de México cada vez que podamos. Sí, Pues una vez a la semana o al mes está padrísimo hacer esto. estaría muy, muy rico que si nos das un chance para tenerte No, con siempre de muchísimo invitado, gusto. pues nos va a dar mucho gusto. Que nos hables ahorita de nuestro México en este momento a veces tan golpeado, tan lastimado ahorita en todos los aspectos, pero siempre tan bello. Sí. Mira, es difícil hablar ahorita de viajes y antojar a la gente de salir cuando no debe salir. Aunque por ahí están empezando a decirnos si quieres ya salir cuando se abra el semáforo, sea naranja o ya sea verde, pues sal, pero trata de salir a ciudades o a sitios que estén cercanos a donde tú vives, ¿no? Pepe, se puede viajar leyendo. Esto es una de las cosas más maravillosas. Y tú creo tienes que... un librazo, ¿eh? Sí, Bueno, muchas tiene gracias. varios, déjenme contarles, porque tienes el de Sintiendo los Patrimonios de la Humanidad en México, tienes Sintiendo México. sí. Ese de Sintiendo México que yo espero que en el próximo programa donde nos hagas favor de estar con nosotros, pues lo traigas para hablar un poquito de esto, ¿no? Tan bello. Sí, México, ese de Sintiendo México explica las bellezas que tiene México en cada uno de los estados y tiene una historia sintetizada de México para que cuando hables de un estado, según la importancia de ese estado en cada una de las etapas de nuestra historia, aparece el libro, entonces ves fotografías actuales y todo relacionado con el estado. Pero al mismo tiempo te cuento, por ejemplo, Chihuahua fue muy importante en la Revolución, Monterrey, Nuevo León fue muy importante hoy. México, empieza el libro hablando de la Ciudad de México, pero hablando de Tenochtitlán, de ahí se va para atrás y entonces hablamos de Oaxaca, que Monte Albán fue la primera ciudad, o sea, el primer centro urbano de Mesoamérica. Y de ahí cuando empieza a tener una relación comercial con Teotihuacán, y luego viene la caída de Teotihuacán y surgen dos centros culturales que son Xochicalco y Tula. Y esto, todo el libro va hablando de estas cosas, pero va diciendo cuándo fue más importante cada uno de Está estos en todas estados. las librerías, ¿eh? Sí. Digo, ahorita están cerradas, pero yo creo que lo pueden también conseguir por internet. Fíjate que ese libro lo hicimos en digital, Ahí está. pero está lleno de fotografías y eso lo hace muy pesado. Entonces no tuvo éxito a la venta digital porque es muy pesado. Ojalá lo encontraran, y si lo pueden ver, pero sí es muy pesado. Y se llama Sintiendo México y su historia, su historia, su belleza y sus sitios de interés. Fíjate que cuando yo leí ese libro se me antojó muchísimo como haberlo leído hasta en la secundaria, porque como que te da una barnizada de la historia en general de lo que es nuestro país. Fíjate que tengo una amiga china, nosotros tuvimos que negociar mucho con China. Tengo muchos proveedores de China por el negocio en el que yo estoy. Pero lo que fue muy interesante es que una de nuestros... allá en China realmente la mujer y el hombre tienen los mismos derechos y es muy, muy equitativa la relación. Pero en la directora de una de las empresas, tenemos muy buena relación y le regalé este libro porque se editó en inglés y en español y ella habla muy bien inglés. Bueno, pues después de un tiempo ella se vino a vivir a México y tiene una subsidiaria de la empresa china aquí. Y su hija está en primaria. Y entonces un día me dijo, oye, me gustaría que me regalaras o que me vendieras este libro, pero en español.
Y le dije, ¿y por qué? No, es que mi hija presenta tareas en su escuela y el libro está muy bueno para escribir cosas en español De esto sobre México. Que se me antojó para eso justo. Y pues empieza a ser muy divertido que te hablen y te pregunten cosas. ¿Cuándo sobre nace la esta historia. pasión por, digo, yo sé que amas tu país y siempre lo defiendes y tienes una gran pasión por él, como muchos de nosotros, ¿no? Pero ¿desde cuándo nace estas ganas de escribir de México, estas ganas de hablar de México, estas ganas de defender a México siempre? Sí, mira, yo creo que fue muy importante mi papá. Me influyó mucho él siempre fue así con México y siempre hablaba muy bien de México. Y cuando había algo que no le gustaba, nos lo decía a nosotros, pero nunca un extranjero. O sea, como que la ropa sucia la lavaba en Se casa. lava en casa, fíjense, eso es algo bien importante, yo creo que es algo que decirle Sí. a muchos de nuestros amigos. Sí. Yo de repente oigo gente que habla mal de nuestro propio país mexicano, y siento una tristeza porque, bueno, estás hablando de tu casa, ¿no? Sí, y yo tengo tenemos muchos amigos de Latinoamérica. Y en todas partes dicen, ojalá mis conciudadanos quisieran tanto a su país como ustedes quieren a México. Y nosotros no nos damos cuenta, nosotros creemos que somos muy malinchistas y nos acusamos de malinchistas, pero quizá por eso tratamos de no serlo, aunque a veces algunos hablan mal y hablan mal hacia afuera y todo. En general al mexicano se le reconoce como un ciudadano muy, muy feliz con su cultura, muy orgulloso de lo que Claro, somos, tenemos una gran muy, cultura. pues muy orgulloso y hasta vanidoso de su cultura. Alguna vez una señora argentina me dijo, pues sí, ustedes nos critican que somos muy presumidos, pero es que ustedes son muy vanidosos por México. Y sí, la verdad, estamos muy orgullosos de México. Yo quería hablar un poco de que a veces ya hay muchos pueblos mágicos que llegan a ser 150 y al final le bajaron a 128, ¿no? No tengo la cifra exacta. Tenemos ya con el libro de los patrimonios de México, así declarados por la UNESCO, ahí cuando fuimos, acababan de nombrar el archipiélago Revillagigedo, que era el número 43, sin contar sitios, sino también los culturales y los que se consideran que son inmateriales, ¿no? Pero hay algunos sitios que de pronto nadie habla de ellos y son espectaculares. Me quería referir ahorita, por ejemplo, a los prismas basálticos de Santa María Regla, que yo fui desde muy chico. Me gustó mucho viajar por mi papá, que me enseñó a conocer México. Yo tenía 26 años cuando ya había visitado todos los estados, algunos de esos muchas veces, pero he visitado todos los estados de México muchas veces y por eso hice este libro de Sintiendo México, para que estemos orgullosos de todas las cosas que tenemos, pero también porque es un libro que me hubiera gustado leer. Tú sabes que hemos estado en más de 70 países y es el libro que me hubiera gustado leer de cada país, porque habla de los sitios de interés, su historia, una historia sintetizada pero que te ayuda a comprender lo que es México y su belleza, cada uno de los sitios de interés que tiene y de por qué son tan interesantes, ¿no? En el libro sobre los patrimonios de la humanidad explicábamos por qué fueron declarados patrimonios y qué se siente estar ahí. Y yo quería hablar un poquito de los prismas basálticos. Están aquí cerquita, bueno, increíble. ahorita aquí estamos en la Ciudad de México, pero ¿cuánto hacemos para llegar? Pues mira, esto está pasando Pachuca, debemos hacer desde México pues, 1:20, 1:30, ¿no? Y hay un hotel ahí muy bonito, el Santa María. Precioso. Una hacienda, Regla. ¿no? Es una hacienda. Sí, es una hacienda. Junto está San Miguel Regla también, que fueron beneficios
de minerales, sobre todo de plata, pero también de oro. Y ahí de pronto aparecen estos prismas basálticos que son formaciones que ahora sí que se forman Sí. cuando hace erupción un volcán y la lava se va cayendo como cascada y entonces quedan en esta forma prismática preciosos. Y entonces hay un parque que solamente entras a ver estos prismas y que tiene un museo. Y está muy bonito, muy bien puesto y es como al aire libre, como es de estas cosas que ahora que se va a empezar a viajar dentro de México, habría que ir a este tipo de lugares en donde todo es al aire libre, la gente va y pues con la sana distancia y podría ser un sitio para visitar interesante y que es muy bonito, es espectacular. Vamos a ver si nuestros productores encuentran buenas imágenes. ¿no? Nosotros tenemos algunas fotografías y videos, a ver si se pueden usar. Y entonces ven la belleza de los prismas basálticos, que es algo diferente y es un viajecito distinto. Y es un clima como que entre hace frío, pero hay solecito y te llevas una chamarrita y en la noche puedes sentarte en una terraza y disfrutar de ese clima, de si ya la comida, porque también la comida siempre, muy rica. Bueno, para mí siempre si la comida sí, claro, eso es muy uno importante. de los atractivos. Es uno de los atractivos. Y si de pronto ya te puedes quedar en el hotel, pues el hotel es muy agradable, Sí. antiguo, y desde el hotel puedes caminar hacia esta zona basáltica o puedes salir y entrar por el museo. Es algo muy interesante y Para muy nuestros diferente. amigos que les gusta la mochila, Eso, puedes ¿se les llegar en coche recomienda? o puedes llegar en camión, subirte en un taxi que te llega muy cerca del camión. Sí. Puedes salir de Pachuca y puedes ir a Pachuca y de ahí ir a la Santa María. Hay formas de ir muy baratas y puedes comer ahí en un restaurantito que tiene el hotel o en algunas fondas que están afuera, dentro del museo o fuera del museo. Está bien puesto, pero también cuando vas a Pachuca o cuando vas a esta zona, pasas por Pachuca, venden los pastes. Los pastes se crearon porque... ¿Conocen los pastes? Los pastes son muy parecidos a las empanadas A las argentinas. empanadas, pero... sí. Pero estos pastes nacieron porque vinieron a México. Pachuca lo hicieron crecer las empresas mineras inglesas. Ellas trajeron el fútbol, por eso el fútbol se jugó en México por primera vez, el fútbol soccer, en Pachuca. Ay, no Porque sabía yo los eso. empresarios mineros de ingleses trajeron este deporte y lo empezaron a jugar en México y nació el equipo Pachuca. Pero quizás no recuerdas, pero el reloj central de la Plaza De la Mayor, plaza, donde se ponen los pastes de un ladito. sí, que hay un heladito, pero bueno, ya hay muchas Y tiendas los dulces de pastas. esos riquísimos Hay unos como de ¿qué son? estas, ¿cómo se llaman? Esas que son con palanquetas de ¿qué azúcar cosas con tienen nuez. este? Son de azúcar blanca y llenas de nueces enteras, o sea, partidas a la mitad, obviamente peladas. Y es un manjar, nada más que para los diabéticos, pues Bueno, van a tener que comer una cachito. probaditita, pero qué cosas Sí. recuerda uno. Bueno, pero entonces cuando te pones a pensar en México. sí, bueno, en estos este reloj del centro, que es muy bonito y que suena precioso. Sí. Muchos no saben, pero lo hizo el mismo que armó y que diseñó el reloj el Big Ben de Londres. Es el mismo relojero lo hizo. Wow. Y ese reloj llegó a México después de que hizo el Big Ben. O sea, vale Vino la a pena México. ir a verlo, sí. nada más a verlo, porque lo Sí, hizo el reloj ese- es maravilloso, es muy bonito. En la plaza central tiene su reloj en medio y ese reloj lo hizo el mismo relojero Big que Ben. hizo el Big Ben. Así que es muy interesante. Pero si tú vas por Pachuca, en la entrada hay varias tiendas de pastas y en la carretera también. Entonces te paras, tomas, o sea, hay pastes de dulce que son
Ya me antojaste. Y hay salados también, claro, de carne, todo, de elote, carne, de etcétera. de mole. Pero, de mole, México, deliciosos. La cultura de Sí. México y su comida van de la mano. Bueno, o sea, pues una de las cosas que pasó aquí es que estos ingleses trajeron los pastes. Y el paste tiene una costilla arriba, es como una quesadilla, pero más grande, y es de harina. Así. Y está lleno, muy gordito. Y ahí tiene, pues, es salado o dulce, pero tiene como una costilla. Y la costilla es así, porque entonces los mineros lo tomaban de ahí. Los mineros siempre está lleno de tierra, Claro, ¿no? claro. Siempre está sucio. Antes quizás ni usaban guantes, ¿no? Ahora ya usan unos guantes que los protegen, pero antes así como trabajaban, comían y entonces agarraban el paste, se lo comían todo y tiraban este último cachito lleno de lodo que tenían de que lo habían agarrado. Para eso era entonces Para eso era esa parte esta costilla gruesa. Mira externa. cuánto hemos aprendido hoy. ¡Qué padre! Sí. Es muy bonito viajar por México y preguntar y encontrar de dónde nacieron cada una de las cosas, ¿no? Y entonces el fútbol se hizo interesante y empezaron a formar clubes y ya se fundó una liga. Primero era amateur y ya después pues jugaba el Club España, que había muchos emigrantes españoles que jugaban ahí. Luis Regueiro, por ejemplo, Nuestro querido amigo Luis. Sí, su papá y su tío jugaban en el Barcelona y él jugó en la universidad. Pero un hermano de él o su tío jugó en el España, aquí en México, y en el Atlante jugaban otros jugadores. Horacio Casarín, uno de los grandes jugadores de fútbol de México, de ese México antiguo, jugó en varios equipos y uno de ellos fue el Atlante y también el Club España, que eran equipos súper rivales. O sea, el Atlante era el equipo del pueblo de México y jugaba contra el España y se peleaban. Y el Asturias también era un equipo de españoles, de asturianos obviamente. Y bueno, era todo este nacimiento del fútbol mexicano. Hubo un gran estadio que después de un partido entre un equipo español y creo que el Atlante o el América, no me acuerdo, se pelearon y se incendió el estadio y se quemó completamente. Y entonces ya hicieron otro estadio ya de cemento y pues varilla. hay que ir a este maravilloso lugar que nos queda cerca, ahora que se pueda, ahora que tenemos esta opción, y los que puedan de repente que vayan con sus mochilas y que quieran tener una experiencia divina, pues hay que empezar otra vez a recorrer nuestro México. Él es el doctor José Escalante de la Hidalga y yo soy Diana Vanoni. Los esperamos el próximo viernes a las 8 de la noche. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego.